Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Como bien es sabido, estamos mundialmente en una situación que a todos pues nos ha influenciado. Todos estamos alejados, aislados, pero unidos en esta situación, que son tiempos realmente difíciles. Por un lado, buenos para algunas personas, o viéndolo desde algún punto de vista, pues tiene algo bueno, pero obviamente tiene otro punto de vista que es difícil y no nos escapamos de eso. Entonces, bueno, en este episodio tengo un invitado especial para Carlos y para mí. Él es Fernando Arrozagaray. ¿Lo dije bien? Perfecto. Una de las primeras personas que conocimos al llegar a Argentina, junto con su esposa, sus hijos. Él es el pastor que está al frente de la congregación que asistimos. También es teólogo y, bueno, padre de familia, como ya dije. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, bien, muchas gracias. A ti, gracias por aceptar compartir este tiempo y compartir de lo que nos vas a hablar en este nuevo capítulo. Y te comento un poco, bueno, cómo nace la idea, pues, de hablar de esto. Obviamente ahorita uno en las redes sociales está más conectado que nunca, viendo de todo un poco. Y sí, bien hay información, pues, importante, valiosa. También hay mucha información circulando de diferentes áreas que generan muchísimo temor. Y yo anoté algunas, o sea, como algunos subtítulos de esta información respecto al coronavirus, ¿ok? Que es el tema mundial. Por Y supuesto. es, bueno, que es conspiración, arma biológica, etcétera, pero las que más encontré son señales de los últimos tiempos, el fin de los tiempos, la ira de Dios, el enojo de Dios, castigo de Dios, De todo un juicio, poco. juicio de Dios, sí. Y justamente ayer veía con Carlos una cuenta en las redes y hacían como una votación. Era un meme. Un meme de votación, por así decir, para ponerlo chistoso. Y al final decía, entre las opciones de por qué estaba sucediendo lo del coronavirus, al final decía, ira de Dios por la legalización del aborto. Claro. Entonces, bueno, hay de todo. Y, y me llama la atención, pues, que muchas personas, pues, comparten mensajes de esperanza, pero sin embargo, esos mensajes traen detrás de sí, pues, temor incluido, porque, bueno, aseguran que es parte de los designios de Dios en cuanto a estas características de castigo, de consecuencias, etc. Entonces, Claro. yo te quiero hacer una pregunta puntual para empezar, y es, ¿qué dice la Biblia del coronavirus? Ya sea Bueno, directa o indirectamente, desde tu posición, desde la- tus conocimientos, que estás preparado para esto. Mirá, la realidad es que la Biblia no dice nada, obviamente, del coronavirus, como así tampoco menciona nada de otras pestes y de otras pandemias que han surgido a lo largo de la historia. Esta no es la primera vez que la humanidad enfrenta algo así. Lo vimos con la peste bubónica, lo vimos con el sarampión, que millones y millones de personas murieron. Hoy estamos en un momento del mundo donde, bueno, tenemos más información, más conocimiento y probablemente, si bien estamos atravesando un momento difícil, probablemente sea más fácil salir que en aquellos tiempos, pero la Biblia no dice nada. Y la verdad me parece irresponsable etiquetarle versículos a este momento, porque creo que los que enseñamos la palabra de Dios tenemos que reconocer que la palabra de Dios no dice nada al respecto. Ok, cuando dices etiquetar versículos, hay un versículo etiqueta, barajita, comodín, que se usa cada vez que pasa algo en el mundo, y es Mateo 24. Voy a Exacto. parafrasear un poquito cuando habla de que en los últimos tiempos habrán rumores de guerra, hambre, pestes, y se usa para esto, ¿ok? Se usa actualmente y se ha usado en otros hechos. ¿A qué se refiere esa porción bíblica y por qué lo usan para esto? O sea, ¿por qué lo comparan? ¿Por qué tiene que ver si la Biblia no dice nada de eso?
Bueno, la confusión nace de no analizar con los métodos correctos la Biblia. Siempre que uno se acerca a un texto bíblico, y a cualquier texto en realidad, uno tiene que hacerse una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿quién escribió? Si hay un diálogo, como en este caso, entre quiénes es, a quién va dirigido. Y hay una máxima que es, en el estudio bíblico, para mí es de lo más importante que yo aprendí, es que un texto no puede significar para mí algo que no significó para su receptor original. Teniendo esto en mente, acá hay un diálogo entre Jesús y los fariseos, que uno lo puede ver ahí en Mateo 23, porque a veces se toma Mateo 24 y no se analiza de dónde viene. Y en realidad hay una discusión, bueno, de las que tuvo Jesús con los religiosos de aquella época, hay una discusión muy dura, muy fuerte, y Jesús pone los términos y él aclara que todo lo que él estaba diciendo iba a pasar sobre esa generación, porque era una generación de gran maldad, una generación que él castigaba precisamente porque, bueno, le decían a la gente que hagan cosas, pero ellos no las cumplían, eran hipócritas, bueno, les dijo de todo, ¿no? Pero lo importante es que en el contexto original Jesús se está refiriendo a algo que sucedió y que precisamente sucedió cuando él lo dijo en una generación que fue en la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, donde pasaron todas las cosas que profetizó él. ¿Y por qué sí se es tan claro con que es para esa generación? ¿Por qué aún se sigue, o sea, se sigue sacando de contexto ese término? O sea, ¿tiene otro significado la generación? ¿O qué sucede allí? No, ¿Cuál es el eslabón perdido? el error viene porque, o sea, por 1800 años la iglesia nunca creyó que esto estaba hablando, estos versículos estaban hablando del final del mundo, ¿no? De la tierra, del universo. Pero después vinieron una serie de teólogos que presentaron una escatología diferente, que luego se llamó futurismo, que es lo que la mayoría de la iglesia cree aún sin saberlo. Yo tengo que reconocer que en mi propio trasfondo yo no sabía que era futurista y lo era, porque en el fondo yo estaba esperando estos acontecimientos, aunque no predicaba o enseñaba todo el tiempo hablando de esto, pero en el fondo de mi corazón yo lo esperaba. Por 1800 años esto no estaba en la mente de la iglesia y aparecieron ahí algunas personas basadas en sueños y en cosas que en realidad no son propiamente la escritura y empezaron a contaminar esto hasta llegar a la Biblia Scofield, que es una Biblia de estudio bastante importante, en el que empezó a tener anotaciones y empezó a tener referencias. Y ahí, entre todo eso, se agregaron, por ejemplo, lo de señales antes del fin, como una cuestión de antes del fin del mundo, sacado del contexto original de lo que Jesús está hablando. Y bueno, esa maraña empezó a crecer hasta el punto tal en la que tenemos una teología, en cuanto a la escatología, muy confusa de los tiempos finales. Sí, porque realmente esto, o sea, como cuando tú dices, cuando hablas del futurismo, o sea, hasta el que menos cree en Dios puede decirse que es futurista. Porque sí, en hasta todo porque hay está películas. ajá, en Hollywood, en los libros, Exacto. en nuestra manera de esperar el futuro, en nuestra manera de pensar. Yo particularmente pasé mucho tiempo diciendo, ¿para qué voy a tener hijos si el futuro es cada vez peor? O sea, dije, no, o sea, no, sencillamente. Y hay un versículo que habla ahí de las que estén amamantando. No, no quiero. Claro, No por quiero. las dudas. Sí, no, ese pensamiento pues fatalista, yo decía, para el futuro no quiero eso. Lo que vaya a vivir, para bien o para mal, que sea para mí. Imagínate que la cantidad de veces que en el mundo han pasado cosas que la iglesia volvió a decir que eran los tiempos finales. Sí, Cuando tuvo la peste bubónica, como nombré, millones y millones de personas. Cuando estuvo Hitler, Hitler era supuestamente el anticristo. Mussolini para muchos fue el anticristo. Bueno, hoy no vamos a dar nombres, pero hoy hay políticos que son etiquetados de ser el anticristo. Bueno, el propio Papa hoy en día es juzgado como el anticristo y no porque tenga simpatía por él, pero me refiero que son todos textos que están sacados del contexto original. Y hay que entender que cuando uno saca una verdad de la Biblia y la pone a un costado y la analiza sola, probablemente incurra en un error. Una pregunta, Fernando, o sea, ¿qué otra persona conocida o qué otro personaje cristiano conocido ha tenido claro esto de que el futurismo, como tú lo mencionas, pues no tiene un respaldo bíblico si se estudia la escritura de la manera correcta? Bueno, es interesante porque quien influenció a Scofield, que es el que nombré recién, fue John Darby. Y John Darby, que en realidad no tenía formación teológica,
y como dije antes, se basó en el sueño de una mujer para empezar con estas conjeturas del rapto y del milenio y bueno, toda esta cuestión que hoy hemos recibido. Esta persona es interesante porque era contemporánea con Spurgeon. Y Charles Spurgeon es conocido obviamente por la mayoría de los cristianos y es valorado por los cristianos. Y él decía de Darby que era un ignorante, que en realidad se animaba a decir estas cosas porque era un ignorante en materia espiritual y que no conocía las escrituras. Y varios otros teólogos de la época lo desacreditaron. Sin embargo, esto fue ganando lugar por distintos medios y llegó hasta, como dije antes, la Biblia Scofield, y al final llegó a toda la iglesia. Creo que el momento más fuerte que tuvo fue con el pentecostalismo, lamentablemente dentro de las cosas buenas que para mí reformó la reforma pentecostal, vamos a llamarlo así, fue que vino todo el futurismo más que nunca. Hemos escuchado y de muchos predicadores hace mucho tiempo, mayormente evangelistas, donde todo el tiempo predicaban diciendo, bueno, el tiempo está pronto, el tiempo del fin está pronto, arrepiéntanse. Y si bien el arrepentimiento es algo poderoso y es sano y es justamente lo que nos acerca a Dios, entender el perdón de Jesús, no es la manera de predicar en el nuevo pacto, precisamente porque la obra del perdón fue una obra consumada por Cristo en la cruz y los tiempos finales y esos tiempos que se avecinaban tenían que ver con ese entonces y no con este tiempo. Claro, porque no sería pronto. Bueno, ahí viene un análisis que es muy interesante porque ¿por qué Apocalipsis todo el tiempo dice que el tiempo está pronto y Dios cuando dice pronto no es pronto? O sea, se empieza la confusión. Entonces ahí empezamos a etiquetar otra serie de versículos como que, bueno, como que Dios es muy misterioso y como que para Dios el tiempo no es tal, y entonces usamos cosas del Antiguo Testamento para justificar por qué Juan dijo que era próximo, estaba pronto a suceder, pero no sucedió pronto. En definitiva, lo que quiero enfatizar es que el Apocalipsis es un reflejo, un anticipo de lo que iba a suceder muy pronto, precisamente, en Jerusalén, con la destrucción del templo. Es una figura perfecta. Uno si tiene que establecer ahí un paralelo, podría decir que Ezequiel es un paralelo con Apocalipsis, porque Ezequiel profetiza la destrucción del primer templo. Lo que pasa es que él profetiza una reconstrucción luego, que sucedió, por supuesto, pero cuando el apóstol Juan profetiza la destrucción del segundo templo, ya no habla de una restauración porque justamente no se volvió a construir y el sacerdocio levítico murió en ese ataque de Roma a Jerusalén. Para concluir esta parte, es como que lo que tenemos entendido que va a pasar de esto que siempre se cita en cada acontecimiento, pues ya sucedió. Exacto. Y haciendo este paréntesis, que yo sé que es difícil y que de repente el que está escuchando esto no había visto nunca esta postura, como era mi caso, yo nunca había tenido la oportunidad de plantearme el por qué creía algunas cosas, y definitivamente uno es responsable de lo que cree. Pero te hago esta pregunta, si yo me saco el chip, ¿verdad?, del futurismo, de un futuro fatalista, por así decir, o de que las cosas van de mal en peor, ¿cuál es mi esperanza? ¿Cuál es mi nueva postura delante del futuro? Bueno, en realidad la postura la postura sigue siendo la misma, que es Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. O sea, esto que nosotros estamos enseñando y esto que estoy comentando, que lo tenemos en los estudios que damos y demás, todavía realza mucho más la imagen de Cristo, su muerte y su resurrección. Porque la realidad es que nos acerca mucho más a un Padre, a un Dios de amor, y no justamente a tenerle ese terror de que como ladrón en la noche, en cualquier momento Dios improvisará y vaya a saber cómo nos encuentra. Esos versículos que son los que han arrancado de distintos lugares no tienen ningún sentido, inclusive como vos bien decías antes. Esos versículos están nombrando de que, por ejemplo, si estás en un lugar, huyas a los montes. Y eso no tendría ningún sentido, obviamente, para nosotros ahora, porque si se supone que Jesús, en esa señal de juicio que era sobre Jerusalén en el año 70, está hablando de este tiempo, la verdad es que del juicio yo no voy a esquivarlo porque me vaya a un monte. No tiene ninguna lógica, en realidad. Pero sí tenía mucha lógica porque la invasión del ejército romano iba a ir sobre Jerusalén y los que huían al monte Pela, que era un monte que estaba en aquel lugar, iban a poder escapar y el cristianismo básicamente iba a sobrevivir. Yo desafío siempre a los que escuchan estas enseñanzas en que empiecen a leer la Biblia entendiendo lo medular
de que el cristianismo iba a sobrevivir si acataban las órdenes de Jesús y de las cartas principalmente de Pablo, que decía que tenían que huir de Jerusalén cuando vean el ataque inminente. Por eso Jesús dice, todavía no es el tiempo, y Juan después, el apóstol Juan después dice, sí, ahora sí es el tiempo. Esto es pronto, Maranata, Cristo viene pronto, porque ese juicio iba a venir. Y el cristianismo dependía de obedecer esos mandatos que habían dejado los apóstoles y había dejado el mismo Señor Jesús. Claro, claro. Y esta nueva postura, o sea, esto de entender realmente cuál es por así decir, Dios, su paternidad, su forma de ser para con nosotros en este tiempo. O sea, yo sé que no está bien pues agarrar una etiqueta y versículo para respaldar una Exacto. postura, pero ya que se ha malinterpretado estos libros o estas profecías que se cumplieron, ¿verdad? Sí. ¿Cómo yo puedo ahora decir, bueno, tengo esta postura delante del futuro y la respaldo con esto? O sea, hay algo en lo que yo me puedo enfatizar que sea clave, que derribe esta otra estructura de pensamiento fatalista, algún versículo o algún libro, alguna manera Bueno, de yo. básicamente para entender, el fatalismo viene del dispensacionalismo, que es un método de estudiar la Biblia que nosotros enseñamos que es incorrecto y que justamente nace con John Darby, esta persona controversial que mencioné hace un rato. Y las dispensaciones justamente prevén que siempre va a haber un final fatalista para cada hecho, por lo cual Dios necesita abrir una nueva dispensación del tiempo. Así pasó cuando creó a la humanidad, así pasó cuando tuvo que hacer el diluvio y salvar a Noé y a la familia. Y entonces termina creciendo que la iglesia también caerá en ese problema. Por eso utilizan mal el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis y empiezan a hablar de una iglesia fría, de una iglesia que va a un camino de destrucción. ¿Por qué? Porque en el fondo ellos deben terminar en un modelo fatalista. Entonces, la realidad es que todo eso se cumplió y hoy estamos en un nuevo pacto. Por eso la clave es entender que estamos en un nuevo pacto. Si nosotros en vez de dispensaciones lo que hacemos es ordenar la Biblia por pactos, nos va a cambiar la visión. Hace poco, con respecto a este tema del coronavirus, yo Sí. escuchaba predicadores muy famosos, muy conocidos, que decían que, bueno, como que Dios entre Malaquías y entre Mateo se había ayornado. Como que alguno dice, bueno, si uno saca todo ese juicio, ¿qué pasó con Dios? Y en realidad lo que uno tiene que entender es que Dios siempre es fiel al pacto en el que Él está. Entonces, yo no puedo tomar el accionar de Dios del antiguo pacto, de la ley mosaica, que era muy distinta al nuevo pacto, así como dice Hebreos, dice que el nuevo pacto no se parece al antiguo, y creer que Dios va a reaccionar de la misma manera ahora en el nuevo pacto. Claro. Eso, que es una verdad medular y fundamental, me cambia a mí la manera de vivir, porque yo entiendo ahora que tengo una gran responsabilidad, porque Pablo es el quien enseña que la libertad que tenemos no es para pecar deliberadamente, así que eso no ha cambiado, pero no es porque estoy esperando un juicio o no pecar, es para esquivar el juicio. A los cristianos estoy hablando. Yo no peco porque el amor del Padre está sobre mi vida, no porque el Padre me va a castigar si me toca justo ese día en el que el Hijo regresa. Es muy diferente. Sí. Y me gusta que hagas esa acotación porque por lo general cuando nace una nueva postura o se levanta alguien con una perspectiva diferente, ¿no? Y no a raíz de sueños o de revelaciones personales, ¿no? Sino una persona que estudió, que se hizo las preguntas correctas y que, bueno, que sale a la luz, ¿no? ¿Cómo no decir o cómo no inmediatamente hacer un juicio de esto también es señal de los tiempos finales, de que se levantarán muchos con una falsa doctrina y caer en el mismo círculo, ¿sabes? De no, cuidado con lo que escuchas, cuidado con lo que lees, esos son los apóstatas, los falsos profetas. O sea, ¿qué me puedes decir acerca de eso con esto que tú nos compartes? Bueno, la respuesta es simple. Cuando uno lee una profecía en la Biblia, tiene que ver si tuvo un cumplimiento en el tiempo en el que fue profetizado. Entonces Jesús dice, bueno, yo me voy a ir y la profecía que sigue en lo que está escrito dice que se iban a levantar falsos cristos y falsos mesías. Y cuando uno lee la historia, por eso es importante que seamos intelectualmente honestos,
Cuando Jesús, piensen un segundo los que nos están viendo en esto, Jesús se va y por 40 años más, hasta la destrucción de Jerusalén, que se cumple lo que él profetizó en Mateo 24, hubo una especie de silencio. O sea, los cristianos quedaron un poco desamparados. ¿En qué sentido? Se movieron, obviamente tuvieron que salir, el Señor los acompañaba con grandes milagros, pero el sistema judío seguía funcionando de la misma manera. El templo todavía estaba, seguían ofreciendo sacrificios, y por eso es que en muchos casos utilizamos mal el versículo de que nosotros no somos de los que retrocedemos. Y en realidad era porque muchos, al ver esta situación, ¿qué era lo que pasaba? Agarraban y querían volver al sistema anterior, que es un poco lo que Pablo le dice a los Gálatas, ¿no? Que habían empezado bien, pero que de vuelta estaban volviendo a la parte judaizante. Entonces, esto se respalda de esta manera. Se levantaron, históricamente está demostrado, se levantaron muchos a decir yo soy el Cristo, porque como que se puso de moda, ¿no? Es como que pensemos como una corriente. Estuvo Jesús, marcó la historia, pero en inmediato no se notó cuánto fue lo que marcó la historia. El mundo siguió. Hubo hasta que llegó lo de Jerusalén, el mundo siguió de la misma manera. Y claro, empezaron algunos a preguntarse, ¿cuántos habrán vuelto atrás? A decir, bueno, no pasó nada, pasaron ya 10 años de la muerte de Jesús y la verdad que no podemos decir demasiado. Bueno, entonces ahí se levantaron muchos apóstatas, justamente porque apostatar de la fe significa renegar de esa fe, y volvieron a lo que creían anteriormente, volvieron a creer en el sistema anterior, en el antiguo pacto y no en el nuevo pacto. Entonces, la explicación es muy sencilla, tuvo un correlato y eso sucedió exactamente en el tiempo que Jesús lo dijo. Inclusive cuando Pablo lo dice a Timoteo, le da instrucciones precisas, le dice, bueno, yo me voy, pero tras mí se levantarán lobos que no perdonarán al rebaño. Pero después de indicaciones particulares, pero ustedes quédense atentos a la palabra. O sea, ¿qué quiere decir? Que era en el tiempo de ellos. Ahora voy a abrir un paréntesis. Hoy hay falsos también. Quiero aclarar esto porque algunos dicen, todo es una hermosura ahora dentro de la iglesia. Para nada, no estoy diciendo eso. Pero el tiempo del cumplimiento específico ya tuvo lugar. Así que hoy hay falsos, pero no estamos esperando un gran enfriamiento de la iglesia, no estamos esperando una iglesia que hable mentiras, no estamos, y acá quiero dejar tranquilidad, no estamos esperando que los elegidos sean confundidos con cosas muy graves, porque es como que yo tenía miedo, y le pasará a muchos de los que nos están mirando, que me compraba un libro, iba a una librería, me compraba un libro y tenía miedo de que sea uno de esos libros que iban a causar que los verdaderos cristianos, porque me consideraba obviamente así, caigamos en el error. ¿Por qué? Porque había como un pánico total de leer una falsa doctrina. Hay que ser cuidadoso, por supuesto, pero no estamos esperando eso como algo general dentro de la iglesia. Claro. Entiendo que esto de lo que hablas es como que, bueno, hubo un tiempo de transición y por eso ya estaban preparados para esa transición y por eso se usaba esto de no ser de los que retroceden en esa transición. Y escuchándote y tomando en cuenta pues esto y esa nueva perspectiva, como yo lo llamo, ¿cómo puedo hacer mi transición de entender la Biblia? Me lo nombraste hace poco muy, muy por encima y sé que estás dando unas enseñanzas en la congregación que estamos transmitiendo a través de YouTube, pero bueno, yo quiero que las personas que vean esto se pregunten, bueno, ¿cómo puedo entender la Biblia? Y que tú compartas por acá, pues, de qué se trata la serie que estás compartiendo, por dónde la pueden ver. Bueno, la serie se llama Dios de Pactos y por ahora tiene 3 partes, porque todavía está en proceso en realidad, donde vimos los pactos anteriores, todavía no llegamos al nuevo pacto, que para mí obviamente es lo fundamental porque es entender el pacto en el que estamos. Para resumirlo, lo que nosotros predicamos y explicamos es el preterismo. El preterismo, como indica la palabra, habla de tiempo pasado, o sea que lo que entendemos es que las profecías específicas tuvieron su cumplimiento, como dije antes, y damos información precisa de que eso sucedió. No es una postura que no tenemos cómo solventarla o un sueño que ha tenido alguien. No, esto es lo que las escrituras dicen, porque mucho está basado en los sueños, mucho está basado en esas cosas. Nosotros obviamente usamos la palabra, las escrituras, para decir acá está el tiempo, y la historia, porque también lo que hay que buscar es cosas que no están en la palabra, pero la historia tiene que poder certificarlo. Entonces, la mejor manera de entender la Biblia es a través de los pactos. Y te soy sincero, hasta que yo mismo descubrí esto, no había entendido la Biblia. Y lo digo después de estudiar el seminario,
O sea, no es que no Claro. había entendido la Biblia cuando recién me convertí. No, fui al seminario, estudié el Antiguo Testamento, estudié el Nuevo, pero desde la perspectiva que se me enseñaba, la verdad no cuadraba. Y si tenía que ser sincero con lo que estábamos escuchando, no era consistente. Entonces, bueno, de ahí nació un poco el anhelo de buscar un poco más y de encontrar esto, que lo curioso es que, por ejemplo, donde yo estudié, no se me enseñó, o sea, no se me enseñó que hay una postura que se llama preterismo, que justamente difiere diametralmente con el futurismo. Entonces, esto es lo que estamos nosotros enseñando en esta serie de Dios de Pactos que está en YouTube, en nuestro canal de Familia de la Fe, que seguramente podemos dejar en algún lugar para que la gente se pueda inscribir. Y también lo enseñamos obviamente en nuestra congregación, que bueno, ahora obviamente no estamos teniendo reuniones presenciales por esto de la pandemia. Claro. Bueno, Fernando, yo sé que diste mucha información valiosa, por eso te consideramos, pues bueno, para compartir este episodio contigo. Yo sé que más adelante, pues, te voy a volver a invitar. ¿Cómo no? Y la idea, pues, con esto es que la gente pueda apagar un poco, pues, el darle atención a los rumores negativos, a toda esta información catastrófica, sobre todo de cómo es Dios, porque los tiempos pues siempre pueden estar convulsionados, habrán tiempos más tranquilos, eh, pero realmente cuando ponen a Dios como que es el responsable Claro. del por qué suceden las cosas y de manera negativa, pues no es el Dios que yo conozco, no es el Dios que yo he experimentado. Y bueno, y sé que eres la persona que tiene algo valioso para esta temporada y bueno, en este espacio que tengo quería compartirlo contigo, con las personas que nos escuchan, que nos ven. Y bueno, son libres de comentar, de preguntar Exacto, algo, lo que exacto. quieran. Igualmente, bueno, voy a dejar abajo pues las redes donde pueden indagar un poco más de lo que ha estado compartiendo Fernando Rosagaray en Iglesia Familia de la Fe. Así Y es. bueno, estamos abiertos para cualquier debate, incluso sano, Sí, que se por pueda dar, supuesto. ¿sí? Y bueno, ya sabes, ¿qué puedes decir en una frase acerca del futuro? Una frase acerca del futuro en cuanto a esta relación, a esta situación, pasándola a corto plazo. Creo que como en las otras ocasiones vamos a salir adelante. Creo que es difícil, pero estamos más preparados que en otras ocasiones, así que Sí, nos toca vivir una pandemia, pero mucho más preparados, con más información, con mayores reglas de higiene y cosas que no tuvieron en las anteriores pandemias. Así que sí, bueno, simplemente dar tranquilidad, dar paz, obviamente tomar todos los recaudos, porque no se trata de porque uno es una persona espiritual, una persona que enseña de la Biblia, uno tiene que minimizar esto, para nada, no estoy diciendo eso, lo que sí estoy diciendo es que el mensaje es esperanzador, porque creo que vamos a salir adelante. Y recordar siempre a todos que Dios es un Padre amoroso y que el nuevo pacto es precisamente el reflejo y lo que Él siempre quiso hacer, por eso los profetas del Antiguo Testamento se la pasaron profetizando del nuevo pacto como el verdadero momento de Dios en nosotros. Entonces, Dios es un buen padre. Y a mí que me tocó ser padre, yo tengo dos hijos y el más grande tiene 4, el otro tiene 1, creo que ahí, cuando fui papá, logré entender un paso más de la paternidad de Dios. Y cada vez que yo veo a alguien que dice que Dios como padre, un padre bueno, envía una pandemia para que los hijos se arrepientan, no lo puedo entender. Es como que yo claro, a mi hijo, porque quiero que haga algo o quiero que se arrepienta de algo, le envíe una enfermedad. Cualquier papá o mamá sabría que prefiere enfermarse uno y no que se enfermen sus hijos, ¿no? Por el amor que uno tiene. Y de hecho, esa es la manera de pensar de Dios, por eso Él a su propio Hijo envió a la cruz, precisamente para sacarnos adelante a nosotros y para poder recibir su amor y la plenitud del pacto que Él siempre quiso. Entonces, dejemos a un lado esas posturas donde nos presentan un Dios ambivalente, un poco raro, un Dios que de pronto nos sí. dice que es un Dios de amor, pero también es un Dios lleno de ira. Bueno, Y un poco esta violento. explicación, claro, es muy violento. Entonces, esta explicación cuadra perfecto para entender por qué hoy Dios no derrama su ira sobre la tierra. Y es precisamente porque el nuevo pacto no contiene ira. Y eso es algo que realmente te puede cambiar la vida. Sí, totalmente.
Gracias, Fernando, una vez más por estar acá. Y bueno, hasta otro episodio, una próxima oportunidad. Cómo no, hasta pronto. Si te gustó este episodio, puedes recomendarlo. Nos vemos o escuchamos luego.